Vamos al despertador y a propósito, Yasmín, de lo que está viviendo el país en este momento por las lluvias recibidas, principalmente en las zonas costeras del país. Recibimos al doctor Clemente Terrero, infectólogo, quien va a conversar con nosotros sobre qué esperar luego del paso del huracán Irma, recibido en República Dominicana como tormenta. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las principales enfermedades infecciosas que se presentan tras el paso de un fenómeno como este? Bueno, básicamente por las inundaciones y la contaminación de las aguas, vienen las enfermedades gastrointestinales, o sea, la diarrea. Y con las diarreas pueden venir infecciones de la sangre, es decir, puede venir una sepsis. Una diarrea puede predisponer a que la persona se infecte con una bacteria y esa bacteria llegar a la sangre y producir una infección grave que lo lleve a la muerte. Esa es una enfermedad muy frecuente y que se adquiere por contaminación del agua que las personas ingieren o contaminación de los alimentos que las personas también ingieren. Otra enfermedad infecciosa importante es la leptospirosis. La leptospira es una bacteria hídrica, o sea, ella vive en el agua. La orina de las ratas y otros animales, pero sobre todo las ratas, contaminan las aguas. Y esta bacteria puede penetrar por la piel, puede penetrar por la conjuntiva, puede penetrar por la mucosa, o sea, por la boca, a nivel genital, por la vulva. Por cualquier orificio. Por cualquier orificio. Donde quiera que haya una grieta, una lesión en esos tejidos, pues la bacteria penetra, inmediatamente llega a la sangre y desde allí pues puede producir una infección bastante grave que puede dar al traste con la vida de las personas. ¿Por qué las infecciones en muchas de las ocasiones llegan después de un huracán, de una tormenta, de un efecto, de un fenómeno meteorológico que inunda el país, que arrastra la basura? ¿Cuál es la razón por la que se propaga específicamente después de un fenómeno como este? Sí, estos son precisamente eventos que ocurren después de estos fenómenos, después que pasa el fenómeno. En la contaminación que se produce a nivel de los territorios, del medio ambiente. Hay, por ejemplo, lugares que pueden estar limpios en un momento dado, pero con el arrastre de las aguas desde lugares contaminados hacia esos lugares. Entonces, todo el país, se puede decir, se contamina con esa movilización del agua que se presenta durante las lluvias. Que ocurren en esos fenómenos atmosféricos. Entonces el medio ambiente se contamina y esa contaminación es un riesgo para la salud de las personas. Actualmente, por ejemplo, podemos decir que el país está contaminado, diferente a como estábamos antes del ciclón, antes del huracán, que el país no tenía ese grado de contaminación que tiene ahora, porque el arrastre de esas aguas han producido ese estado de contaminación y las personas tienen un alto riesgo de sufrir infecciones como la leptospirosis, infecciones gastrointestinales e infecciones graves. Sin embargo, parece una tarea titánica cuidarse de esas enfermedades, tomando en cuenta que no solamente se trata de ingerir agua, que tú pudieras tomar medidas como hervirla, agua potable, sino también el agua para bañarse, los niños, por ejemplo, que juegan en charcos, o sea, usted está hablando de diferentes orificios, de enfermedades también que se pegan por la piel, de una laceración en la piel, por ejemplo. Entonces, ¿qué medida debe tomar? Por eso, por ejemplo, en el caso de los niños no se deben dejar que se introduzcan en agua estancada. Bañarse en agua estancada o en las calles o en las lluvias es un riesgo porque, por ejemplo, cuando salen a la calle, esas aguas que son arrastradas, pues les pasan por los pies o a mitad del cuerpo y si tienen una grieta, una laceración, por ahí puede entrar una bacteria como la leptospira y entonces esto afectarla y poner en riesgo su vida. Es muy importante esto. Y es muy importante también que la gente tenga en cuenta que debe ingerir agua potable. Por eso en los albergues y donde quiera que hay personas que son, como por efecto del huracán, pues las personas pues son llevadas a esos lugares, el agua que se le debe
entregar, que se le puede dar, debe ser agua completamente potable, porque el agua en esos lugares está sumamente contaminada y cualquier ingesta de agua contaminada pues puede dar al traste con su salud. Doctor, de estas enfermedades infecciosas, ¿cuáles son contagiosas para las personas que están en albergues o que están en casa de familiares, que han sido trasladadas y que se encuentran en compañía de muchas otras personas más? ¿Cuáles podrían contagiarse de esas infecciones? Básicamente las infecciones respiratorias. Cuando las personas son llevadas a los albergues, pues allí se produce un estado de hacinamiento, muchas personas viviendo en un lugar pequeño, estrecho, y ahí entonces las enfermedades infecciosas respiratorias se transmiten de una persona a otra y de otra a la siguiente, y ahí entonces aumentan las infecciones respiratorias. Y por eso en cada periodo como esto o en cada situación como esta en que se produce un fenómeno de este tipo, pues aumentan las enfermedades respiratorias y los hospitales son abarrotados como consecuencia de este problema. Bueno, vamos a una pausa, pero cuando retornemos seguiremos hablando acerca de estas enfermedades infecciosas que vienen luego del paso de fenómenos atmosféricos de este tipo con el infectólogo Clemente Terrero. Ya volvemos. De vuelta al despertador, con nosotros está el infectólogo, el doctor Clemente Terrero, para conversar sobre las situaciones que vienen después del paso de una tormenta o de un huracán. Es interesante aclarar, hay zonas más vulnerables que otras y segmentos de población que se podrían ver más afectados por las enfermedades. Claro que sí. Por ejemplo, los barrios pobres
Pero pobre porque hay más hay más hacinamiento, hay menos disponibilidad de agua, hay menos disponibilidad de excreta, y todo eso es un riesgo. Donde hay poca agua o escasez de agua, donde hay poca disponibilidad de excreta, pues hay mayor contaminación. Entonces, en base a esto, pues esos sectores hay un alto riesgo, la gente que vive en esos lugares. ¿Y en cuanto a los rangos de edades de las personas? Las edades más vulnerables son los niños, sobre todo mientras más pequeños, más vulnerables, y los envejecientes, mientras más mayores, más vulnerables, porque en los niños, por ejemplo, el sistema inmune de defensa no está entrenado, no se ha desarrollado suficiente, no se ha fortalecido. En la persona pues ya avanzada en edad, el sistema inmune va en decadencia. No hablamos, doctor, de la chikungunya, de la malaria, del Zika, del dengue, que son comunes luego de muchas lluvias, luego de una situación de paso de ciclones. ¿Cuáles son las formas de prevenirlo y cómo se manifiestan? Bueno, primero decir que esas enfermedades son transmitidas a través del mosquito Aedes aegypti, que se desarrolla y se cría en unos recipientes que reciben el nombre de criaderos. Los criaderos son recipientes que se llenan de agua, sobre todo durante los periodos de lluvia, entonces hay más proliferación de mosquitos. Y con la proliferación de mosquitos, pues entonces hay mayor probabilidad de que se puedan aumentar esas enfermedades. Sobre todo en el caso del dengue, porque en el caso de la chikungunya ya pasó y no la tenemos en el país, o por lo menos no hay evidencia de que hayan casos de esto, y del Zika también pasó recientemente. De esas tres enfermedades, la que mayor prevalencia mantiene la República Dominicana es el dengue, que entró a la República Dominicana entre 1993 a 1994, que ocurrió la primera epidemia, y desde ahí hasta esta fecha, pues todos los años tenemos una cantidad determinada de casos con ocurrencia de epidemias severas, bastante graves, que producen muchos muertos. De manera que el dengue es una enfermedad que hay que enfocarla, que tenerla en cuenta y que hay que tomar medidas preventivas, ¿verdad? Para evitar que esta enfermedad se presente. Y la otra enfermedad de importancia también que prevalece en la República Dominicana es la malaria, que es transmitida por otro mosquito, diferente al del dengue, que es el Aedes aegypti. En este caso de la malaria es transmitida por el mosquito Anopheles. Entonces estas dos enfermedades son las que prevalecen y que pueden aumentar en la República Dominicana en este periodo de lluvia. ¿Cómo se manifiesta la malaria, doctor? La malaria generalmente con mucha fiebre con escalofrío, y después de esto pues la persona presenta malestar general, disminución del apetito, decaimiento, y posteriormente entonces la destrucción de los glóbulos rojos producto de la invasión del parásito, porque es un parásito, Plasmodium falciparum le llaman al parásito que produce la malaria en la República Dominicana, pues entonces comienza a destruir los glóbulos rojos en la sangre, ¿verdad que sí? Y comienza a disminuir la cantidad de glóbulos rojos, se produce una anemia severa, el paciente se comienza a presentar pálido, se afecta el hígado, se puede afectar el riñón y la médula ósea y entrar en un estado de gravedad y hasta de muerte. Entonces en este periodo hay que estar alerta y cualquier de esos síntomas no interpretarlo como un simple virus, porque muchas veces, como vemos las lluvias, uno cree tengo gripe, sí, pero se pueden dar muchas enfermedades, o sea, la gente tiene que estar alerta e ir al médico, no automedicarse. Exactamente, por ejemplo en el pasado era muy común que la persona pues tomaran una aspirina o un antipirético, un medicamento para la fiebre y ya y se quedaba ahí, pero en estos tiempos modernos que tenemos tantos servicios de salud y relativamente podemos decir que servicios de salud de calidad, de cierta calidad, pues la gente debe asistir al médico para que el médico, que es la persona capacitada para poder hacer el diagnóstico o detectar el problema que tiene el paciente, pues pueda decir su problema y de ahí implementar un plan de manejo y de intervención para que esto no se convierta en un problema que pueda agravar la salud de esa persona y llevarlo a la muerte. Es importante que la gente sepa, sobre todo, que cualquier enfermedad febril es una enfermedad peligrosa que puede poner
en riesgo su vida. Ante cualquier fiebre, entonces tienen que buscar ayuda médica. Hay que ir al médico porque hay que hacer un conjunto de análisis, de exámenes clínicos, ¿verdad? Físicos, que tiene que hacer el médico, hacer su historia clínica y su examen, y al mismo tiempo proceder a hacer una serie de diagnósticos que lo orientan para que pueda entonces establecer un diagnóstico y de ahí también proponer una intervención de manejo. Hablamos de medidas de prevención en cuanto a la ciudadanía, pero de parte de las autoridades, ¿hay un protocolo, hay políticas públicas para luego del paso de estos fenómenos proceder a la limpieza o proceder a vacunar, a chequear esas zonas vulnerables en cuanto al tema ambiental? El Ministerio de Salud Pública tiene ya establecido todo eso, programas de manejo de situaciones de riesgo de las personas en cada uno de estos fenómenos, que inmediatamente ocurre, pues lo implementa y lo lleva a cabo con sus diferentes direcciones regionales, provinciales y de área. Pero esa es la prevención del Estado. Sí. Ahora, la prevención particular, que tiene tanta importancia como la prevención oficial, porque los organismos del gobierno no van a ir a su casa a levantarle la basura, a botar el agua que usted tenga acumulada, a hablarle de la limpieza, de la higiene. ¿Cómo la gente puede prevenirlo en su casa? Sí, esa es una de las partes más importantes, la conciencia que tenga la gente de la necesidad de vivir en un medio con cierto estado de higiene, ¿verdad que sí?, para prevenir enfermedades. Es muy importante porque generalmente nos creemos que es una responsabilidad del Estado. El Estado viene y debe venirme a resolver el problema a mí. No, yo tengo también que tener una actitud de respuesta a esos problemas, y no solamente como persona, sino como en la misma comunidad, las organizaciones comunitarias también llevar a cabo medidas de prevención para disminuir el riesgo de la población, porque, por ejemplo, si una persona vecina mía se enferma, eso me preocupa, porque es mi vecino, probablemente mi amigo. Si lo llevan al hospital y se agrava, pues más preocupado estoy, y ya ustedes saben, si ocurre la muerte, bueno, me sentiré mucho más deprimido. De manera que es muy importante, siempre se ha dicho que es mejor prevenir que después tener que lamentar. Yo estaba escuchándolos a ustedes hablando ahí que en algunos medios se pusieron a decir que el gobierno se excedió en las medidas preventivas y que fue muy paternalista porque ya se sabía de antemano que el huracán no iba a producir los daños que se veían, ¿verdad que sí? Entonces, que debió haberse mantenido las escuelas abiertas y ese tipo de cosas, pero yo pienso que eso es demasiado exagerado. Como ustedes bien dicen, un huracán es un fenómeno atmosférico que uno no sabe. No se controla. No se controla. Y además, aun cuando se supiera que ese iba a ser la trayectoria, el efecto que puede producir, también es importante prevenirlo. Por ejemplo, la caída de un árbol que aplaste un vehículo, una inundación, que una persona se ahogue, que caiga un tendido eléctrico y que pueda un desborde de un río. Todas esas son medidas que son medidas efectivas en esto, preventivas. Yo pienso que esas medidas del gobierno fueron bastante atinadas, y si el gobierno no la toma, hubiera ocurrido todo lo contrario, entonces lo hubieran criticado porque no tomó la medida correspondiente. De manera que es mejor prevenir que después tener que lamentar. Pero yo pienso que las medidas fueron muy efectivas, no pasó nada y todos nos quedamos felices. Además, yo pienso que con la disminución de la movilización de las personas, se evitaron accidentes que normalmente ocurren en la población sin la presencia de estos fenómenos, y yo creo que esto logró que se salvaran vidas también. Los seres humanos estamos predeterminados a la confrontación por naturaleza. Claro. Si el huracán habría llegado a República Dominicana e impacta, quizás haciendo un giro, traspasando la previsión de las autoridades, entonces el cuento habría sido distinto. Independientemente de que se utilice la declaratoria de emergencia, la publicidad para otras cosas que siempre se hacen, pero es mejor en emergencia pecar de exceso y no de defecto, lo decíamos hace un momento. Yo creo que sí. Pero además, en la espera de
fenómenos atmosféricos suceden muchas cosas que no tenemos manera de prevenirla. Enviar los niños a las escuelas a la espera de una tormenta, de un ciclón, de una temporada de lluvia, sin saber qué va a suceder después, también habría sido un exceso de dejadez. Claro, claro, incluso una irresponsabilidad también se hubiera podido ver así. Yo pienso que las medidas que se tomaron fueron bastante atinadas y hoy estamos todos felices y contentos y vamos a ir todos a nuestro trabajo. Pero por ahí viene José, para el que se quedó con el deseo, por ahí viene José, que nadie sabe si cambia el curso también. Hasta el momento no representa peligro para República Dominicana, pero como son impredecibles, hay que esperar a que avance y ver entonces si todo lo que la gente compró va a tener que guardarlo para cuando José venga. No, y todavía se esperan más lluvias, que también no se puede bajar la alerta en cuanto a las medidas de prevención. La gente estaba decepcionada porque Irma no había llegado. De hecho, bueno, en mi casa se quedaron esperándola. Yo tengo niños pequeños y ellos todos a las 9 de la mañana estaban decepcionados totalmente. Sí, me dio mucha decepción. Como si en Navidad no hubiese llegado Santa Claus. Era, no viene Irma, ya no viene Irma. Qué decepción. Pero en la calle la gente también se quedó esperándola, doctor, como si tuviésemos alguna necesidad de ver catástrofe. Exacto, sí, así mismo es. Bueno, la naturaleza humana uno no la entiende. Usted como infectólogo ha visto ya el paso de varios huracanes y fenómenos atmosféricos. ¿Cómo han sido las previas experiencias en cuanto al tema de las enfermedades? Bueno, aquí una de las enfermedades que más estrago ha producido es la leptospirosis después del paso del huracán. Y hay dos momentos que yo recuerdo que en la República Dominicana se ha producido una situación de gran magnitud con relación a esto. No recuerdo el año, pero la primera gran epidemia de leptospirosis pudo haber sido, creo que hace como 6 o 7 años, por ahí, no recuerdo exactamente. Y teníamos los hospitales abarrotados, sobre todo el Morgan, y ocurrieron muchos pacientes fallecidos, falleció mucha gente. Y luego, con el paso del último huracán, de las inundaciones que ocurrieron en el Cibao, sobre todo en Puerto Plata, también hubo una gran cantidad de casos de leptospirosis. En la reciente, la pasada, que ustedes estaban hablando, que todavía el terreno estaba todavía saturado de agua, que cualquier cantidad. En ese momento también hubo un gran brote de leptospirosis con muchos fallecidos también. Han sido los dos momentos más importantes que he tenido yo como en mi memoria, ¿verdad que sí?, de ocurrencia de casos de enfermedades infecciosas. Y luego otras enfermedades infecciosas que hemos visto aquí son las enfermedades gastrointestinales que también han incrementado en estos casos. Las más frecuentes, ¿cuáles son, doctor? Las gastrointestinales. Diarrea, enfermedades diarreicas, ¿verdad? Y después viene deshidratación, viene sepsis, y bueno, la leptospirosis, el dengue y la malaria son las enfermedades más, y sobre todo también las enfermedades respiratorias. Algo que quizás no hemos tocado, no solamente vienen las enfermedades por la contaminación del agua, tenemos que ahora, por ejemplo, los constantes apagones, hay alimentos y las personas que se volvieron locas comprando en el supermercado, que se mantienen en la nevera, dicen que quizás Irma fue la mejor promotora de ventas para los supermercados. Oh, pero claro, los supermercados quedaron vacíos completamente. Eran filas de personas comprando. Hicieron su diciembre en septiembre. Exactamente. O sea, le fue bien este año, le va a ir bien porque viene. Hay que tener cuidado, por ejemplo, de esos alimentos que están en el refrigerador, por ejemplo. Sí, bueno, los constantes apagones y eso. Sí, pero eso se ve también. Ayer era un arbolito en mi casa, se fue como 20 veces y yo leyendo y tenía que interrumpir la lectura porque se iba la luz y esa cosa. Sí, eso tiene problemas, los alimentos pues que están refrigerados. Bueno, al irse la luz pues cambia la temperatura, entonces ahí proliferan microorganismos y bacterias y todos esos alimentos después que son consumidos pues produzcan también problemas de enfermedades infecciosas, sobre todo gastrointestinales. ¿Cuáles enfermedades vienen de la ingesta de comida descompuesta, doctor? Específicamente en los niños. En los niños, bueno, hay varias enfermedades, bueno, decíamos las diarreas, ¿verdad? Es una de ellas. Vienen las intoxicaciones alimenticias producidas por toxinas
que se desarrollan en los alimentos que están en descomposición. Las bacterias comienzan a crecer. Las bacterias tienen unos factores patogénicos que le llaman, de producir enfermedad. Y dentro de esos factores tenemos las toxinas. Las bacterias tienen dos tipos de toxinas, una endotoxina que forman parte de la estructura del cuerpo de la bacteria y una exotoxina que son sustancias que las bacterias secretan o excretan hacia el exterior. Y entonces cuando se proliferan, se desarrollan, se producen, se cultivan dentro del alimento, entonces se producen exotoxinas y esas exotoxinas pues son depositadas en los alimentos. Cuando las personas ingieren esos alimentos, entonces esa toxina tiene su efecto catastrófico a nivel del organismo de la persona. Para mí me parece que aquí no hay mucha conciencia en cuanto al tiempo que debe durar un alimento para que sea apto para el consumo. O sea, posterior a ser cocinado y previo a ser cocinado en cuanto al tiempo de refrigeración, si se va la luz. Hay gente que saca la carne, entra la carne, saca la carne. Sí, no, y ahí vienen los que están cocinando de toxina. Sí. Sí. Y entonces cuando la persona ingieren esos alimentos contaminados con la toxina bacteriana, ahí viene el efecto en el organismo. O sea que si tuviese pues eso es muy común, por ejemplo, cuando la persona se va de resort, que sale de la casa por un tiempo de la prolongado. casa, sí, o en esos lugares donde expenden alimentos, que hay problemas eléctricos, o que no conservan bien los alimentos. Entonces esos alimentos mal conservados se contaminan con bacterias, que duran mucho tiempo descongelados, descongelados, exactamente. Entonces después tú lo entras al congelador o a la nevera, como quiera las toxinas están ahí, permanecen ahí. Entonces cuando tú lo sacas, que se lo sirve a la persona lo que se ingieren es ese alimento contaminado con toxinas. Y después se preguntan por qué se enferman tanto. Y se enferman tanto. Y sí, si tú te vas, por ejemplo, la cadena, si entonces. tú te vas de resort de fin de semana y entonces en un momento de eso ingieres un alimento de eso, te traen de allá para acá en una ambulancia deshidratado con un proceso diarreico grave. O sea que hasta con la preservación de los alimentos tiene la ciudadanía que tener mucho control en épocas como esta, posteriores al paso de ciclones, huracanes, que en el caso de Irma necesariamente no tuvimos que atender a esa previsión, exceptuando Puerto Plata, que ayer hacían las denuncias de que tenían prácticamente el día entero sin electricidad. Y luego se supo que había sido por una desconexión del sistema a propósito, porque se habían caído algunos tendidos eléctricos. Pero para esas personas que se encuentran en esa parte del país, hay entonces que darle la recomendación de evaluar todos los alimentos que pudieron haberse dañado, descongelado, después del apagón. Y entonces, doctor, hacer la compra de nuevo, ¿qué cosa? Claro, esta mañana estaba escuchando ahí. Quizá no debieron comprar tanto. Sí, exacto. O enlatados nada más. Eso era lo que iba a se decir, recomendía. que lo que se recomienda en este caso son los alimentos enlatados, porque tienen preservativos y esas cosas, y pues no se van a dañar porque se haya ido la luz o la energía eléctrica, ¿verdad que sí? De manera que es muy importante que las personas tengan en cuenta la prevención en esta etapa. Y para finalizar, ¿podemos confiar en el agua que sale del grifo en estos momentos? No. No para tomarla. Bueno, en sentido general, para lo que siempre bañarse, si va a hervirla primero, si la hierve o le echa cloro, pues no hay ningún tipo de problema. Doctor, el tiempo el que debe tardar un agua hirviendo en esta temporada, que tal vez la gente no tiene acceso, está incomunicado para pedir los botellones, ¿cuánto tiempo debe dejar el agua hirviendo? 15 minutos. Después del punto de ebullición. Sí, y ya. ¿Con eso es suficiente? Bueno, no es tan difícil entonces. No es tan difícil. La dificultad es cuando usted se la crea usted mismo. El doctor sirve para coach inclusive. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Qué tiene en sus manos? Yo quiero ver si me presentan esto. En el Colegio Médico vienen las elecciones en el mes de noviembre, el día 8 de noviembre. Se van a celebrar las elecciones para elegir las autoridades del Colegio Médico. Yo estoy participando en esas elecciones del Colegio Médico y como ustedes ven ahí, estoy encabezando las encuestas en primer lugar con un 38%.
y con el apoyo de todos los médicos espero llegar a la presidencia del Colegio Médico Dominicano para contribuir con los cambios que se necesitan en salud en la República Dominicana y para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los médicos de todo el país. Que así sea. Que le vaya muy bien, doctor. Bueno, gracias por habernos acompañado. Sus recomendaciones y sus consejos han sido verdaderamente valiosos en un momento como este. Gracias a Yasmín Cabrera también, mi compañera, que me ha acompañado el día de hoy, viernes, y a ustedes gracias por estar ahí para nosotros. Los dejamos en compañía de la segunda hora del Despertador para precisamente donde va Yasmín. Así que no se muevan.